Hola estimados amigos, bienvenidos a esta edición de sábado del Portal del Villegas que dedico, como ya saben, a temas distintos que no tengan que ver, casi nunca tienen que ver, de vez en cuando nomás, con la contingencia del momento, o si tienen que ver en forma indirecta, como ejemplo de una tesis, no mía, sino que de otro general. En el programa de ayer, yo me burlé, y creo que con toda razón, de este cliché que uno lo ve a menudo, lo ve en muchas partes, para justificar decisiones, para justificar distintas cosas según el gusto del intérprete del momento, la sabiduría popular. Y dije que no existe tal cosa. Evidentemente no puede existir una sabiduría popular. En primer lugar, ¿qué es lo que es ese ente llamado popular? No existe, es una suma de individuos que pueden compartir, eso sí, que pueden compartir y de hecho comparten. En todo momento histórico es así. La gran masa, a veces prácticamente toda la población, comparte una serie de cosas, comparte cuestiones que son razonables y legítimas y otras que no, comparte valores, comparte principios, pero también comparte idioteces, comparte clichés, comparte lugares comunes que se están dando vuelta permanentemente en el curso de las conversaciones. Si usted anotara o grabara en una conversación de pasillo en su oficina 10 minutos, cualquier conversación que se esté desarrollando, usted después la estudia y va a ver que está constituida por clichés en un 99%. Así que aquí no se trata de vejar a la gente, como algunos han pensado, porque la ausencia de sabiduría es universal, no es simplemente una cuestión del pueblo. Inmediatamente algunos suponen que uno se está refiriendo a los trabajadores, a los desposeídos. No, a toda la gente. Para mí pueblo es toda la gente, desde el más rico al más pobre. No asumo que el concepto solamente encierra a algunos. Todos nosotros, incluyendo personas que son consideradas inteligentes, vivimos cometiendo errores, vivimos haciendo estupideces y estamos a años luz de la sabiduría. E incluyo en esto los supuestos sabios que están en la galería de la fama y que serían los primeros si son sabios, y algunos lo han hecho, en confesar que no tienen ni idea de nada, como hizo Sócrates cuando dijo, solo sé que nada sé. No hay sabiduría. No puede haberla porque la sabiduría equivaldría a un estado permanente de saber, de usar la razón para entender el mundo. Pero eso es exactamente lo que no ocurre. Los seres humanos, todos, incluyendo los más sabios, somos juguete de instintos, de pasiones, de intereses, y entre esas pasiones, la más preponderante no es el amor. No es cierto que el amor es más fuerte. Eso es una frase que suena muy bien, la pronunció un papa, ¿no es cierto? El amor es más fuerte, pero no es más fuerte. Es súper débil, es súper tibio. Usted lo puede verificar todos los días en sus relaciones, en lo que usted mismo hace, en lo que usted mismo siente, en lo que ha visto a su alrededor. La tibieza, la fragilidad de las amistades, de los amores, por cualquier cosa se quiebran. Mucho más fuerte en ese sentido, es la rabia, el odio y el resentimiento que pueden durar toda una vida. Entonces los seres humanos estamos dominados y por lo tanto cometemos estupideces porque nos ciegan las pasiones. Nos ciegan totalmente. Vemos lo que queremos ver, oímos lo que queremos escuchar. Rarísima vez somos objetivos. Entonces no hay sabiduría. Y como no hay sabiduría, la historia humana es lo que es: un relato de crímenes, miserias y locura, como decía Anatole France y otros autores. Anatole France repitió esa frase, pero creo que la creó otra persona antes que él. La historia es una serie o una narrativa de crímenes, miserias y locuras. Porque somos como somos. Si fuéramos distintos, imaginemos un alienígena en el que predomina solamente la razón y prácticamente no hay emociones. Obviamente que tiene una historia distinta. Mejor, peor, pero distinta. La historia humana tiene que ver con esta preponderancia de la emoción que se manifiesta de mil maneras.
Entonces, en la política, también, pues. En los que están en los cargos más responsables, también. Yo tenía un amigo, mi mejor amigo, diría yo, o por lo menos uno llama mejor amigo a quien, con quien se ve un poco más a menudo que con otro, ¿no? Es difícil medir quién es mejor, o menos amigo o más amigo. Era un hombre bien inteligente, Osvaldo, murió en febrero del año 25. Nos reuníamos, era uno de los miembros de nuestro club de Toby, un club en que todos han muerto menos yo. Soy el último, soy el sobreviviente del grupo. Y en alguna conversación, y nunca se me olvidó, estábamos en un restaurante chino, cerca de mi casa, y examinando las últimas brutalidades que nos habíamos enterado en la política en esa época. Estoy hablando de la época previa a Boris, incluso debe ser el segundo gobierno Bachelet o alguno de los gobiernos de Piñera. Examinando alguna tontería, alguna locura que se había hecho, mi amigo exclamó una frase que nunca me olvidó, dijo: ¿en qué manos estamos? O sea, la humanidad, no solamente nosotros los chilenos en ese momento, ¿en qué manos estamos? En manos de locos, de corruptos, de gente que no tiene sabiduría. Y voy a decirles algo que les va a parecer una locura. Pero no la dije yo, no la creé yo. Este pensamiento lo creó Platón, así que supongo que algún mérito tendrá. En el sentido, se lo hace decir a Sócrates en sus diálogos, que el mal, y aquí incluyo la corrupción, la deshonestidad, los crímenes, el robo, todas esas cosas, todas esas acciones. El mal es el resultado de la ignorancia. ¿En qué sentido? En que la persona que comete esas cosas creyendo, con una mirada muy a corto plazo, que se está beneficiando, ya sea pecuniariamente o está dando salida a un deseo de joder a alguien, lo está haciendo porque no es capaz de ver, por ignorante que, las consecuencias, que todo esto va a volver en su contra, que lo va a pasar pésimo, que es una mala elección. Y yo creo que cualquier persona que tenga, aunque sea 2 dedos de frente, como se dice, que ha cometido algún estropicio en alguna vez, tiene que estar de acuerdo con ese juicio de Platón, porque incluso si no lo han pillado y ha tenido que pagar un costo tremendo por lo que hizo, aún si no lo han pillado todavía, aún si no lo pillan nunca, se ha pasado la vida temiendo que lo pillen, con un grado mayor o menor de ansiedad, de angustia. ¿Y todo esto para qué? Por ejemplo, el que mete mano en los cajones para agarrar plata. Los que hacen trapacerías por dinero. Díganme sinceramente de qué diablos les sirve. O sea, ¿cuál es el gran placer de tener varios autos en vez de uno o tener uno mejor? ¿Cuánto le dura el entusiasmo porque tiene un auto de 40 palos en vez de uno de 10? ¿Cuántos almuerzos más se puede mandar? ¿Cuántos viajes más en que se aburre como ostra, aunque vaya a un hotel 5 estrellas, aunque vaya a un resort, y hacen las mismas cosas banales que se hacen ahí, y eso no lo llena nunca, no lo satisface nunca? Es banal, es un engaño. Todos esos placeres que supuestamente está obteniendo con dinero no son nada. Y esto no es meramente un juicio filosófico, es algo que se siente, y se siente en la forma de hastío, de saciedad. Entonces, cometer un robo, cometer una irregularidad, meter mano en los cajones públicos o privados, para tener más dinero para estas cosas que no significan nada, que no satisfacen, que no llenan, que simplemente duran un segundo y luego uno queda hastiado. Y pagar eso con la angustia de que lo van a pillar. Y si lo pillan va a pagar con cárcel, con descrédito, con crucifixión social. ¿No les parece a ustedes que es una estupidez? A mí me parece que es una estupidez. A Platón le parecía que era una estupidez. Yo le hago caso a Platón. Claro que uno igual hace tonterías, pero al menos las hace. Cuando hace tonterías es porque en un momento dado uno fue tonto, estúpido. Pero, por ejemplo, cometer un crimen, un delito, no por un rato de estupidez, sino que a sabiendas, sangre fría, sin calcular, digamos, las pésimas consecuencias que esto tiene,
A mí me parece una estupidez. Vayan a preguntarle a las personas que son en este momento en Chile o procesadas o crucificadas en la opinión pública, que no pueden asomar la nariz fuera de sus casas porque cometieron irregularidades. Vayan a preguntarles si fue beneficioso lo que hicieron. Vayan a preguntarles por la contabilidad de costos de lo que hicieron. Pero en fin, aunque sepamos esto, aunque leamos a Sócrates, a Platón, digamos, y digamos tiene toda la razón este hombre, igual vamos a caer. Por último, por desatención, por un error, no por voluntad, pero por un error. Y vivimos en eso. Y los de arriba, esos a los que se refería mi amigo Osvaldo cuando dijo en qué manos estamos, arrastran en sus errores y en sus estupideces a multitudes completas. Las arrastran a la crisis económica, las arrastran a las guerras, las arrastran al conflicto, las arrastran a la muerte, las arrastran al dolor, arrastran a generaciones completas por su estupidez. Y hay un libro que les voy a mostrar, que se los he mostrado antes, lo sé, pero se los voy a mostrar ahora para decirlo cierto y con el contexto de este programa. No sin antes, amigos, recordarles algunos de los productos que hacen posible este programa. Y desde luego, permítanme agradecer una vez más a las personas que están o se están sumando recientemente a Patreon para hacer posible que este programa siga funcionando. Muchas gracias. Yo trato de devolverles lo que ustedes ponen, los dólares que ponen una vez al mes, que puede ser un par de dólares, $3, usted verá. Yo trato de responder haciendo un trabajo lo mejor posible todos los días. Y aún así me siento en falta, así que por eso que agradezco. Lo mismo a la gente de Flow, que es otro sistema para apoyar a los que creamos contenidos en YouTube. Muchas gracias. Y agradezco también a mis sponsors como estos que les voy a mencionar, que confían en nosotros, en que les va a ir bien con nuestra publicidad, como generalmente así ha sido. No en todos los casos, pero casi siempre, afortunadamente. Parto con Oxibiota, el polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted combate radicalmente en su raíz el problema de los malos olores. ¿Por qué? Porque estas bacterias que usted produjo al echar este polvito en un recipiente con agua, 1 litro pongamos, a la media hora se ha convertido en una colonia de bacterias aeróbicas, lo vierte en los lugares donde usted ve que siente que está saliendo el mal olor, o lo vaporiza en una superficie como un jardín, y se acabó el problema porque estas bacterias destruyen otras bacterias que se llaman anaeróbicas, que son las que inician el proceso de descomposición orgánica del cual brotan los malos olores. Sin descomposición orgánica no hay malos olores, y sin esas otras bacterias no hay descomposición. Así que esta es la raíz del problema y por eso se está usando en muchos restaurantes, casinos y casas como la mía, por ejemplo. Sigo con el suplemento Vito. Esto es para sus mascotas, sus seres queridos. Una cucharadita que usted le eche al plato con la comida normal, que probablemente es pellet, y su mascota va a recibir un suplemento vitamínico y de minerales que lo va a mantener en mucho mejor estado de salud, menos visitas al médico, menos angustia de nosotros los amos, o dueños, o hermanos, o papás de las mascotas que de repente los vemos botados con una expresión triste y uno no nos pueden contar que están enfermos, tenemos que llevarlo al veterinario. Bueno, el cuento nunca acabar. Suplemento Vito, ¿dónde lo encuentra? Prácticamente en todas las mascoterías y también en el sitio de Suplemento Vito que ustedes están viendo a mi derecha. Sigo con Mr. Transfer, que entiendo que les ha ido súper bien con nosotros. Ya les iba bien, ahora les va mejor. Es una empresa de transporte de personal que tiene su residencia, su casa matriz en Viña del Mar. Y se dedican básicamente a traer gente, es transporte de personas al aeropuerto. Pero naturalmente usted los puede contratar con un grupo de ejecutivos que quieren ir a otro lugar, los puede contratar también. Básicamente es para ir al aeropuerto, principalmente, frecuentemente. Son muy puntuales a la hora que usted los cite frente a su casa para salir e ir al aeropuerto. Ahí van a estar a la hora que sea, el día que sea. Lo mismo a la salida del aeropuerto, si usted los contrata para que los esperen a la salida, ahí van a estar muy puntuales. Los vehículos son cómodos, caben 6 personas más el chofer. Los choferes son profesionales. Lo mejor, mucho mejor que estar viniendo en su propio auto y crearse un problema, el problema del estacionamiento. Y termino este bloque con InsightChile.cl, que es una empresa que básicamente se dedica a que usted lleve a cabo un correcto cumplimiento tributario y optimizar su carga fiscal. Es decir, uno puede equivocarse, digamos, pagando de más.
Uno puede no aprovechar algunas posibilidades de acuerdo a la naturaleza de la empresa para no tener que pagar tanto. Hay muchas cosas que no se saben, ellos las saben. Optimiza entonces eso. Lo saca de problemas si usted se ha metido y está en un lío con el Servicio de Impuesto Interno. Hacen una auditoría tributaria, en otras palabras, también, y regularizan su situación. Mucha experiencia, 15 años en esta labor. Por algo será, amigo, una empresa que está 15 años haciendo algo, porque ha subsistido y ha crecido 15 años, porque lo ha hecho bien. Bueno, vamos a continuar. El libro que les he mostrado muchas veces y que es unos pocos ejemplos de los millones que hay, de qué pasa cuando esas manos en quien manos estamos, las personas que están en la cúpula de una nación o de una organización, cometen estupideces. Y este libro es de Barbara Tuchman y se llama La Marcha de la Locura. The March of Folly, que entiendo que está en español. Sí, creo que han traducido toda la obra de Bárbara y está, o lo he visto alguna vez, en librerías chilenas. No lo averigüé ahora, pero usted lo puede averiguar en un minuto entrando a las cadenas principales de librería o librerías individuales y viendo si está este libro. Es muy interesante. Aquí nos cuenta decisiones tomadas en un determinado momento por la dirección de una organización, como la Iglesia Católica, por ejemplo, o de una nación, o de una polis como Troya, que condujeron al desastre. El delirio se hace presa no solo, digamos, de doña Juanita, de nosotros ciudadanos de a pie, sino que con mayor razón de los que están arriba, mareados por el poder, angustiados por las responsabilidades e impulsados por sus intereses y ambiciones políticas, mal asesorados, meten las patas y las meten grosso, las meten a nivel bíblico, épico. Y por eso este libro, La Marcha a la Locura, donde se examinan varias de estas marchas a la locura y de cómo esta locura consiste además en la incapacidad de los que están arriba, a menudo, por escuchar lo que le está diciendo gente más razonable, más objetiva, que les están diciendo no. Un ejemplo muy simple es el de Troya. Ustedes recordarán, los aqueos, los griegos, tuvieron 10 años, se supone, asediando Troya sin poder vencerla. Entonces se le ocurrió a Ulises, que era astuto, un truco. Fabricaron un caballo de madera y se embarcaron. Los troyanos creyeron que se habían cabreado los aqueos de tratar de tomar la ciudad y que como homenaje por el valor y la paciencia con que habían resistido les dejaban ese trofeo, el caballo de madera. Y decidieron entrarlo a la ciudad. Bueno, ustedes conocen lo que pasó. Pero había alguien que les advertía, no lo hagan. Pero nadie le dio pelota a esa persona. Creo que se llamaba Casandra, una profetisa, castigada por los dioses. Los dioses le habían castigado diciéndole, tú vas a ver siempre exactamente lo que va a ocurrir, pero tu castigo consiste en que nunca nadie te va a hacer caso. Bueno, entraron al caballo que venía en su vientre con guerreros, que en la noche, cuando estaban todos curados, después de las festividades, bajaron del caballo, abrieron las puertas de la ciudad, y los aqueos que habían desembarcado sigilosamente en la noche entraron y tomaron a saco Troya. Es decir, esas manos en que estamos no solo se equivocan, sino que rechazan consejos que van contra sus deseos. Y hay muchos ejemplos, ese es el primero, el del caballo de Troya que aparece en este libro muy entretenido, pero hay muchos más. Está el tema de cómo los norteamericanos se fueron involucrando más y más. Se supone que es un error, otros podrán decir que no fue un error, en la guerra de Vietnam. Después está el tema de la Iglesia Católica, que durante no solo décadas, sino que siglos hubo miembros de la Iglesia, o no miembros de la Iglesia, que les decían, tienen que reformarse, hay demasiada corrupción, la gente está perdiendo la fe en ustedes, tienen que cambiar sus maneras de funcionar, los cardenales, los obispos no pueden vivir como príncipes terrenales, rodeados de riqueza, tienen que terminar con todas estas cosas. Y nunca lo hacían, porque allí aparece otro factor.
La voz de la razón es muy tenue comparado, que está hablando del futuro, de algo que no existe todavía, es casi nada comparada con la realidad del placer, del beneficio que estoy teniendo ahora y que es tangible. Entonces vaya usted a decirle a esos príncipes de la iglesia que vivían en cortes palaciegas, rodeados de familiares, de mujeres, de todo. Vaya usted a decirle, mire, tengan cuidado que en un momento dado esto se va a venir todo abajo. Ok, a veces los rechazaban de plano, otras veces los escuchaban un poco y decían, sí, claro, vamos a ver, a tomar alguna medida, pero no se hacía nada. Bueno, ¿y qué pasó? La reforma, el quiebre de la cristiandad, la reforma de Lutero. Hay otros ejemplos. Pero quiero contarles, amigos, que hay muchas obras que están vinculadas con lo mismo, es decir, la facilidad con que se cae en el error, la preponderancia de la ignorancia, de la estupidez en la que caemos todos, porque no es que uno sea estúpido todo el tiempo, lo que pasa es que se cae muy a menudo en la estupidez, que es otra cosa, por estos intereses, por estas pasiones. Hay un libro que se llama The Black Swan, el cisne negro, de Nassim Nicholas Taleb, que nos cuenta y analiza cómo es una ilusión esto de que entendemos el mundo. Es un golpe directo contra algo que es muy propio precisamente de los que se suponen más inteligentes, los intelectuales, los científicos, los artistas, que en su arrogancia, porque se sienten más inteligentes que el promedio, creen que lo que ellos piensan entonces necesariamente es lo que es la verdad, y en esa arrogancia se desploman en el error y arrastran, porque suelen estar en posiciones más elevadas, a los demás. Ese es un libro que también es recomendable. Pero hay muchos más, aquí anoté algunos nomás. Thinking, Fast and Slow, pensando, lento o rápido, de Daniel Kahneman. Un catálogo de distintas distorsiones mentales que llevan al error y explica por qué gente inteligente, como les decía aquí, igual cae en absurdos con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Por lo mismo, porque, como decía Schopenhauer en alguno de sus múltiples escritos, la razón es apenas en la mente humana el lacayo, el sirviente de las pasiones. La pasión es la que manda, dice quiero tal cosa, y la razón ve la manera de obtenerlo. Pero no es la razón la que decide lo que hay que obtener, sino que ayuda a obtener lo que decidió la pasión. Así es que eso. Después hay un libro muy divertido y muy entretenido, se llama Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowd. Engaños populares o equivocaciones, ilusiones populares extraordinarias y la locura de las multitudes de Charles Mackay. Este es un clásico absoluto. Porque saben, si el individuo cae muy a menudo en el error, en la ignorancia, en la estupidez, la multitud aún más, porque en la multitud los niveles intelectuales de cada uno de los miembros de esa multitud, esa suma de individuos que llamamos multitud, decae más, se interactúa hacia abajo. Predomina la parte más baja del intelecto de cada uno de los miembros de esa multitud. Vean ustedes cómo se comportan eso que llaman el monstruo de la Quinta Vergara. Es un monstruo, digamos, descerebrado, eso es lo que es. De repente premiando a un pobre fulano porque contó un chiste que les pareció divertido, de repente premiando a alguien que canta una idiotez, de repente abucheando a alguien porque les pareció mal, y todo esto porque sí, como un monstruo, pues se le pusieron el monstruo de la Quinta Vergara. O sea, usted va a la Quinta Vergara, se sienta ahí y entra en una especie de comunión invisible, indirecta con toda la masa, y usted ya no es fulano de tal con un coeficiente intelectual normal, sino que usted se convierte en un subdotado, perdónenme, dispuesto a gritar, a vociferar por nada, y después cuando termina la función usted dice, ¿pero qué es esto? ¿En qué me convertí? Ese es otro libro que ustedes pueden encontrar en la internet. Hay tanto. The Sleepwalkers, o sea, los que caminan dormidos, los sonámbulos, de Christopher Clark. Fiasco, de Thomas Rick. El caso de la guerra de Irak. Un caso, dice, de incompetencia completa.
Esto es bastante más moderno que los ejemplos que pone la Tushman acá, pero da lo mismo. Los ejemplos, no importa de qué época sean, sirven igual. Después, hay un libro que no es un libro sobre la estupidez. No es ese su propósito. Pero en el curso de su lectura, uno va descubriendo cientos, en la narrativa de este libro, de decisiones absurdas cometidas por estos en qué manos estamos, los de arriba. Errores, pasiones, crímenes y locuras que naturalmente van llevando al organismo del cual forman parte como directivo, como la élite dominante, van arrastrando todo eso en un declive permanente y continuo hasta el desastre final. Como lo hemos visto en Chile en varias ocasiones, gobiernos que fueron arrastrando a todo el país a situaciones o pésimas o malas, según como usted los quiere evaluar. Gradualmente, estas cosas desafortunadamente son graduales. No es como un rayo que sale, como dice la frase norteamericana, un rayo en un cielo despejado, una cosa totalmente imprevista, imposible de prever, sino que son graduales. Muchas veces están a la vista, pero como digo, los interesados en mantener la situación se ciegan, rechazan, no quieren saber. Y ese libro grande es este que está acá, que se lo he mencionado tantas veces, lo he mencionado en muchos de mis libros. Es The Decline and Fall of the Roman Empire de Edward Gibbon, un libro fantástico por toda clase de razones, fuera de estas que estamos aquí conversando. Es un verdadero monumento a errores, a pasiones, a locuras y miserias de los de arriba. Porque el pueblo llano, en ese imperio, no tenía mucha arte ni parte en nada. Eran las decisiones que se tomaban arriba. Ahí tienen ustedes un monumento. Después hay otro libro de la Tushman que también se los he mencionado. No está tampoco apuntando a describir, narrar, examinar estupideces cometidas por los de arriba y seguidas por los de abajo. Porque la estupidez de los de arriba se convierte en tal porque los de abajo obedecen y siguen. Vamos a la guerra y vamos a la guerra. Y todos felices se suben. Vean ustedes los videos que hay, las películas que hay ahora, videos del inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914, las estaciones ferroviarias donde estaban embarcando a los soldados que los iban a llevar al frente. Vean ustedes las imágenes al principio. Todos felices, moviendo pañuelitos. Qué bueno, nos sacaron de la lata en la vida, vamos a la aventura de la guerra. Este libro que les quiero decir no está dirigido directamente a eso. Se llama The Proud, la torre de la soberbia, del orgullo. The Proud Tower, o The Tower of Proud, no me acuerdo cómo lo escribió Barra Tushman. Es una descripción maravillosa, completa, rica, de cómo funcionaban, cómo estaban estructuradas las élites de Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Y la soberbia, el orgullo, es el preámbulo de la estupidez. Porque en la soberbia usted no quiere escuchar nada de lo que le dicen los demás. Usted está convencido, no por una demostración matemática, sino que usted subjetivamente se convenció de que usted está en la razón. No quiere escuchar nada, no quiere oír nada. Y va a cometer estupideces. The Tower of Proud, o The Tower of Proud, creo que es más elegante que Proud's Tower, o sea, mucho mejor, de Barbara Tushman. Muy interesante, además, independientemente de eso, es una excelente descripción, examen de cómo funcionaba no solamente las clases altas, sino que su complemento, las clases de abajo, cómo funcionaban todas estas sociedades del periodo que sería llamado la Belle Époque, pero que no era tan belle después de todo, o lo era solo para una pequeña capita de la élite que disponía de todas las riquezas, de todos los beneficios, de todos los esplendores de la civilización. No los de abajo no. Es un libro muy interesante. De hecho, todos los libros de Barbara Tushman son muy interesantes. Todos. Esta mujer creo que 2 veces ganó el Pulitzer. No una, 2.
Eh, Hay otro libro que es recomendable, que también usted tiene que buscar en internet, que se llama Think Like a State, mirando o viendo las cosas como un estado, de James Scott. La tesis de él: el Estado es una máquina de simplificación y de ruina. La ingeniería social siempre termina en desastre. El ejemplo más notorio, más grande, más brutal, más terrible de estos intentos de un Estado y sus ocupantes de implementar un cambio global en función de sus ideas, o sea, ingeniería social, es los estados comunistas. Los comunistas creen como mejor, como superior un determinado estado, o falta o ausencia de estado eventualmente a la larga, y intentaron implementaron eso en Europa, y fue un desastre humano el más grande de la historia humana. Medido solamente en muertos, ya es el más grande de la historia humana. Si le sumamos a eso la ruina mental, económica y moral de millones de personas que no fueron asesinadas, ni ejecutadas, ni murieron en guerra, pero tuvieron que vivir vidas miserables, fue terrible. Hay un libro que se llama El Libro Negro del Comunismo, que está lleno de datos concretos y objetivos de qué pasó en Rusia, qué pasó en Polonia, qué pasó en Alemania Oriental, qué pasó en China, con Mao Zedong especialmente. Atroz, atroz. La idea de algunos grupitos de que es posible reorganizar la sociedad en función de lo que ellos creen que es la manera. Y aquí en Chile está lleno de esa gente hoy en día. Ahora derrotados, pero todavía siguen en la suya y creen que fueron derrotados no porque sus ideas son malas y porque son incompetentes, sino que nosotros, los que los derrotamos, somos los incompetentes, incapaces de ver lo que ellos ven. Son los iluminados perpetuos. Iluminados, pero en realidad enceguecidos. Bueno, el caso de los intelectuales también está en muchos libros que ustedes pueden buscar. Yo recomiendo un libro cuyo autor en este momento se me fue el nombre, pero me acuerdo el título del libro, así que lo pueden encontrar igual. Se llama El opio de los intelectuales. Ah, sí, ahora me acuerdo. Raymond Aron, ese es el autor, francés, un filósofo francés. El opio de los intelectuales. En esa época, cuando escribió ese libro Raymond Aron, el opio de los intelectuales era el marxismo. Ahora el opio de estos intelectuales que, dicho sea de paso, se consideran como tal y se autodenominan intelectuales, cualquier penganilla, porque a lo mejor escribió un libro o un poema, entonces son intelectuales. Y básicamente, si usted les hace una prueba, así tipo prueba de aptitud académica, los raja, no saben nada de nada, pero tienen una aureola. Bueno, esos fulanos sí, son los primeros en comerse la primera teoría simplista que está a la mano, que está circulando. En esa época, en la época de Raymond Aron, era el marxismo, en la cual cayeron incluso personas de alto nivel como Jean-Paul Sartre. No del todo, pero cayeron mucho. Y detestaban a uno que no cayó en eso. El único intelectual francés destacado en los años 50-60 que no cayó en eso y que por lo tanto lo crucificaban diariamente era Albert Camus. Bueno, estas personas, estos intelectuales entonces caen con la primera teoría y ahora ya no es el marxismo, ahora es esa cosa vaga, inarticulada, confusa, ese baturrillo de sentimientos y de aspiraciones que llaman progresismo. Ahora son todos progresistas. O si no quieren usar la palabra progresista, se definen a sí mismos como de centro izquierda, que suena un poco más moderado, suena un poco más razonable. Los intelectuales. Bueno, constituyen una especie de clerecía esta gente. Se convierten en clérigos de una iglesia cuyos dogmas son la teoría que está dando vuelta en este momento, los memes ideológicos que están funcionando, que están vigentes, que son populares. Entonces ellos los asimilan y se convierten en intelectuales progresistas y firman cartas conjuntas denunciando los horrores de aquellos que no son progresistas. Pura vanidad, pura soberbia, pura arrogancia
Y en el fondo todo eso, pura estupidez. Porque, fíjense, incluso hasta una idea razonable que sea sostenida así con mucha pasión, se convierte en estupidez. Porque la persona realmente inteligente, cuando desarrolla una idea, nunca olvida que esa idea puede ser equivocada, que puede haber una idea mejor, que los hechos pueden demostrar que fue un error, etc. Por ejemplo, eso es la razón de ser del método científico. Ningún científico de verdad le va a decir que se estableció tal o cual cosa en tal o cual ley física, por ejemplo. Le dicen, esto es una hipótesis válida hasta este momento, mientras no se pruebe que es falsa, que hay una que lo explica todo mucho mejor, etc. Pero también en el mundo de la ciencia, como está formada por simplemente seres humanos igual que todos los demás, se cae en lo mismo. Y prueba de ello, se las voy a dar en unos momentos más, después de recordarles, amigos, la bollería. La dirección están viéndolo ustedes a mi derecha para contactarlo. Es una empresita amorosa, conocemos a la dueña nosotros, que se dedica a la banquetería y a la pastelería. La niña, la Roma, para mí una niña porque era compañera de curso de mi chiquilla cuando estaban en el colegio. Así que para mí sigue siendo una cabra chica, una niñita, pero ya una mujer. Tiene esta empresa, producen exquisitas tortas y pasteles, también se hacen cargo de banquetes con excelencia. Así que si usted está en la onda de un banquete, llámelo banquete o llámelo como quiera. Por último, llámelo un almuerzo de la familia grande, en que va a haber más gente de lo normal y quiere usted hacer algo especial. No necesariamente lo revista con el concepto banquete, como que es poco menos que hay que llegar con traje de noche y con smoking. No, una cosa grande que usted quiere organizar, póngase en contacto con la bollería. Ahora, si lo que quiere son dulces, tortas, lo mismo. La bollería. Sigo con el arquitecto Diego Sándor. Ustedes han visto fotos de las fachadas de casa, los interiores de casa. Otra manera de hacer arquitectura, la de Diego, opera en la región de los lagos. No solo construye, sino que remodela y está a su disposición en esa zona para construir o remodelar de una manera diferente. Sigo con MKI Industrial, que ubican en mki.cl, una empresa de marketing para industrias que hace mucho más que inventar un anuncio, que diseñar un afiche. Eso es insuficiente hoy en día. Ellos toman todos los pasos adicionales, que son bastantes, para que su producto industrial sea conocido y adquirido por personas o por otras industrias. Hay que hacer muchas más cosas que poner anuncios, estimado amigo, hoy en día porque la competencia es planetaria. No estamos en mercados locales. Cada empresa en el fondo, incluso yo como youtuber, estoy, entre comillas, compitiendo con los youtubers de todo el planeta. Porque en vez de verme a mí, pueden ver a otros. Muchos en Chile y muchos en el planeta. O sea, todos tenemos que pensar cómo hacerlo mejor para poder seguir subsistiendo en lo que hacemos. Y ahí está MKI Industrial, amigos, para que tenga un marketing integral que le permita llegar y ser exitoso. Y termino con rosabergamota.cl, una empresa muy pequeña, también conocemos a la dueña, amiga de una de mis hijas, que tiene una empresa que se dedica a artículos de tocador con sustancias naturales. Ese es el punto. Champúes, acondicionadores para después lavarse el pelo, fragancias muy ricas, cremas, rolón, todos con fragancias exquisitas, todos con productos naturales que no le van a perjudicar la piel, que no le van a producir molestias. Y usted los ubica, estos productos, en rosabergamota.cl. Ahí los puede comprar de a uno, de a varios en caja. Y también se pueden adquirir algunos de estos productos, por lo menos, en la cadena de farmacias NOF. Eso. Hay infinitos libros y ustedes pueden divertirse buscando. Entren a Amazon, por ejemplo, y pongan libros acerca de la estupidez humana. Books about human stupidity, o pónganlo como quieran en el idioma que quieran. Son cientos. Son cientos porque el fenómeno es masivo. Todos caemos en eso todo el tiempo. Todos hacemos tonterías. Todos tomamos malas decisiones. No todo el tiempo, pero muy a menudo. Y pagamos las consecuencias.
Y los de arriba, esos a los que se refería mi fallecido amigo Osvaldo, en qué manos estamos, arrastran a los demás. Sus errores no son personales, se convierten en colectivos, se convierten en desastres, se convierten en cajas fiscales sin plata, se convierten en países arruinados, se convierten en países que entran en guerras. Putin, miren ustedes la estupidez que cometió. Dijo, voy a hacer una operación militar especial y voy a conquistar Ucrania en 3 días. Y van en el 5.º año. Han perdido 1,5 millones de soldados. Sus empresas están en la ruina. Su refinería de petróleo en este momento están siendo bombardeadas todo el tiempo. Han perdido el 40% de la capacidad de exportación de petróleo porque le han destruido los puertos de donde exportaban el petróleo. Miles de tanques destruidos. Para nada, para prácticamente nada. Bueno, ahí tienen una estupidez descomunal del señor Putin, pero que está significando la muerte de miles y miles y miles de ciudadanos rusos. Está significando la ruina económica de todo un país, el desprestigio, el aislamiento, a pesar de la ayuda de Trump, que lo ayuda todo el tiempo. Ahí tienen un ejemplo moderno. Lo habría incluido sin duda alguna. Si viviera, Bárbara Tuchman falleció en los 80, lo habría incluido en su libro. Esa sí que fue una locura descomunal. Y luego, hay una locura que no se ha cometido, pero que tal vez se cometa. Si China continental trata de invadir Taiwán, va a ser un desastre para los chinos. Miren lo que hicieron los clérigos en Irán, canalizando los fondos de ese país a lo largo de décadas para el armamentismo, en vez de preocuparse del bienestar de su pueblo, que ahora no tienen ni agua, y terminando como están terminando, con su país devastado. Esa fue una estupidez permanente, una estupidez. Esta es la clase de estupidez crónica que está solidificada, embalsamada en un cuerpo doctrinario, en este caso religioso. El Islam. La versión del Islam de ellos. Porque hay muchas versiones del Islam. Bueno, ahí tienen ejemplos. Y no quiero mencionar ejemplos de Chile, pero también los tenemos. Una estupidez tras otra. Un error tras otro. Un desastre tras otro. La marcha de la locura. Entonces, volviendo al principio de este programa, cuando ayer dije que era un cliché esto de la sabiduría popular, me refiero a eso. No se trata que uno esté denostando a la gente de abajo, al pueblo, que uno es se cree aristócrata, que uno es un facho. No. Cuando hablo de pueblo me refiero a todo. Cuando digo no existe la sabiduría popular, estoy incluyendo en popular a todo el mundo. No solo a los partidarios de la izquierda o de la derecha o de nadie. A todos nosotros, a la humanidad. Y estos libros que les he mencionado, partiendo por este y todos los otros que les leí, son, como dijéramos, una especie de, no voy a decir de remedio, pero sí un aviso, por así decirlo, un llamado a estar atento a lo que uno hace. Ahora, yo no creo que sirva de mucho, la verdad. Yo no creo que porque he leído 2 veces La Marcha de la Locura me puse menos estúpido de lo que normalmente puedo ser. No. Pero por lo menos durante momentos, por chispazos, mientras uno lee, dice, en realidad, por Dios que somos huevones. Perdón, pero es la palabra que corresponde. Señora que se molesta con mis palabras a veces, téngame compasión. Soy un hombre viejo y de repente se me salen estas palabras tan feas, pero que ya de tanto decirse no significan nada, no produce ningún estremecimiento, creo yo, ¿no? No. Bueno, de todos estos libros que les mencioné, yo les recomiendo primero que nada La Marcha de la Locura. Les recomiendo The Tower of Proud, de la misma autora Bárbara Tuchman. Les recomiendo Psicología de las masas, que no se los mencioné, de un autor francés, Gustave Le Bon. Psicología de las masas. Después les puedo recomendar Masa y Poder, de un gran filósofo, Canetti. Si no me equivoco, ese es el nombre, sí. Hay muchos.
En Schopenhauer hay muchos exámenes sobre lo limitada que es la inteligencia humana, porque es muy limitada, y cómo el intelecto sirve de criada de la pasión. Uno quiere tal cosa, no analiza si ese querer tiene sentido o no, sino que quiere eso y pone a esta sirvienta, que es la razón, a encontrar los medios, el método para satisfacer esa aspiración. Pero no a analizar el valor de la aspiración misma. Eso no, eso es intocable. Dice Schopenhauer en esto que en solo una fracción mínima de las personas hay suficiente razón para escapar, no todo el tiempo, sino que por un tiempo, de la pesada, poderosa gravitación de los instintos, de los deseos, de las ambiciones. Por un momento. Y en ese momento en que se logra escapar y estar en órbita por un momento, son las personas que pueden descubrir cosas, que pueden tener pensamientos razonables, pero pronto la gravitación los va a traer otra vez al piño, estimados amigos. Bueno, hay otro libro que les quiero mencionar antes de irme. Uno es el mío, que lo está esperando, Resurrección. Segunda edición, elvillegas.cl/tienda. También está ahí en segunda edición para no tirarse por la ventana. Y el otro libro, para ir a estudiar ahora cuáles son estos fondos feroces del ser humano que predominan sobre la razón y que nos arrastran a toda clase, no solo de errores, sino que de brutalidades, de odiosidades, de crímenes. Es este, The Lucifer Principle, el principio de Lucifer, de Howard Bloom. Una expedición científica para el estudio, Into the Force of History, a las fuerzas de la historia. Aquí están todas estas pasiones, todos estos elementos instintivos, todos estos furores escondidos, todos estos resentimientos acumulados, que explotan a veces no solo con errores, sino que con la violencia y la crueldad, estimado amigo, porque esa es la otra parte, que no la mencioné en el programa, pero es obvia. No se trata solamente que cometemos errores, sino que además cometemos salvajadas. Todo el tiempo. Pueden ser menores. Usted puede amar a sus animales y de repente le viene un rapto y le pega una patada. Después se arrepiente y dice, pero ¿cómo puede hacerlo? Pero ahí estaba esta fuerza poderosa, este principio Lucifer, esperando su oportunidad. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con el mundo cuando nos dicen, cuídate, cuídate. Primero que nada, cuidarse de eso que está dentro de uno mismo. Bueno, yo creo que es suficiente por hoy día, estimados amigos. Espero que me hagan caso con estos libros, como espero que me hayan hecho caso con el libro de Mumford sobre las ciudades. Ahora espero que me hagan caso con La Marcha de la Locura. Y yo insisto, no voy a buscar ahora aquí, pero creo que está disponible en librerías. Eche una mirada y si no, desde luego está disponible en las librerías digitales del mundo, en Amazon, en Barnes & Noble, la que sea. La Marcha de la Locura es muy entretenido, muy informativo, muy iluminador, diría yo. Y me voy dándoles un último consejo de viejo, lo digo no por diablo, sino que por viejo. Desconfíe profundamente de estos intelectuales arrogantes que tienen un plan de salvación nacional. Esos son los que conducen a los países a la ruina, al desastre. Después se desaparecen, se hacen humo, se lavan las manos, se van a alguna institución, los protege alguna universidad, se van a una ONG, a un cargo mundial. Desaparecen después que dejaron la crema, o ayudaron, o estimularon, o promovieron, o apoyaron. Bien amigos, sería todo por hoy. Muchas gracias y nos estamos viendo mañana domingo. Espero, no sé con qué, voy a buscar alguna cosa que los entretenga por media horita y luego continuaremos con los programas habituales la próxima semana. Vamos a ver qué está pasando con la guerra en Irán, vamos a ver qué está pasando con esto de la luna de miel que se le acabó al presidente Castro. Ya, chao.